hermosos, ya estamos aquí en un vlog más de este canal de Charlas con Alex Sierra y hoy vamos a tocar lo que es el tema de la timidez. Y obviamente, pues como todas nuestras cosas en nuestra vida, todo se genera desde nuestra niñez y vamos a tocar un poco lo que es el niño tímido. Un niño tímido pues va a generar un adulto tímido cuando no es trabajado. Hay timidez que es normal, pero hay cierto tipo de timideces que caen en un cuadro patológico y entonces van haciendo personas todavía mucho más aisladas cuando ya son adultas. Y en el desglose del significado de timidez dice que es una persona que es tranquila, que es callada, que es temerosa, que evita las interacciones sociales, ¿no? Y que pese a que puede llamar la atención de padres, hermanos, maestros, amigos, no suele identificarse con una persona que cause o tenga un problema. O sea, un niño tímido puede llamar la atención de diferentes maneras, ¿no? Pero hay veces que ese niño tímido pues le cuesta mucho trabajo interactuar con la gente, a pesar de que le gustaría hacerlo, a pesar que de alguna manera él quisiera poder tener convivencia con los demás, su mismo estado no se lo permite. Y estas situaciones son normales, pueden ser normales. El hecho de que le cueste mucho trabajo expresar lo que piensa, le cuesta mucho trabajo expresar lo que siente, le cuesta mucho trabajo poder tener una conversación con otro ser humano, pero en determinado momento es normal en un niño. Pero ya no es normal cuando ese niño ya le crea ciertos problemas más graves el tener una relación con un ser humano, cuando esa misma relación le causa miedo, le causa pánico. Por eso hay tantos niños en las escuelas que de alguna manera, cuando les dicen o les pregunta el maestro, a ver, pasa, mira al pizarrón y resuelve este problema o algo, empiezan a tener reacciones físicas, como todas las emociones, empiezan a sudar, empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a tartamudear, les empieza a doler el estómago, ¿no? Que son síntomas normales en una persona tímida que le da mucho miedo exponer, que le da mucho miedo hablar. Pero hay veces que todas estas conductas, cuando no son tratadas a tiempo, y tratadas a tiempo estoy hablando de tratadas cuando son unos pequeños, 9, 10, 11, 12 años, pues obviamente vas cargando todas esas situaciones y vas haciendo un hombre, un adolescente, un hombre con estas mismas actitudes que caigan en la patología, pero ya con un excesivo miedo a poder relacionarse, a poder hablar con las demás personas, ¿no? Dice que la mayoría de las personas creen tener una idea bastante exagerada del significado de la palabra timidez. Sin embargo, al menos desde un punto de vista psicológico, podemos afirmar que este término no es equívoco y que de hecho alude al conjunto de síntomas heterogéneos de difícil reducción a un concepto simple. Una persona tímida va a poder, más bien, exagera todos esos síntomas. O sea, sí hay veces que a veces como ser humanos, a veces en mi caso, ¿no? El hecho de poder exponer un tema, de subirme a dar una conferencia, pues me causa nervios, me duele el estómago, me duele la cabeza, siento así como que no voy a decir las palabras correctas, pero ya cuando esto en algún momento me hubiera generado el hecho de pararme delante de las personas o pararme en algún lugar y el hecho de no poder a veces ni siquiera hablar, que estos síntomas me exageraran en mí, pues entonces ya estamos hablando de problemas de otro tipo, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que un niño ya tiene problemas con este estado de timidez? Pues una de las primeras, de los 3 puntos que se marcan es el déficit o carencia de conductas interactivas. O sea, un niño que tiene déficit de poder interactuar, ¿no? De poder relacionarse, ¿no? Con un igual o con un adulto, es precisamente porque en su infancia alguien le dijo que no podía, alguien le dijo que no debía, alguien le dijo que no podía tomar decisiones, que sus actitudes eran incorrectas, y entonces el hecho de que en repetidas ocasiones la propia familia, el papá, la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, gente que convive con él, constantemente le estén diciendo: tú no sabes, tú no puedes hablar, dices puras tonterías, todo lo que estás haciendo es incorrecto, tú no sirves para hacer cosas, eso va a hacer que este niño tenga difícil, problemas difíciles para poder interactuar con otro ser humano, ¿sí? El problema es que en la infancia no lo detectamos así como que muy
no se da a notar, ¿no? A simple vista, ¿no? Pero es un niño que a la larga o que va generando ese tipo de conductas, pues todavía más puntualizadas, todavía más repetitivas. Y hay veces que los papás no tienen, bueno, pues a veces ni siquiera tienen tiempo para darles de comer, pues menos van a tener tiempo como para poder ver cuáles son las actitudes de este niño, ¿no? Pero pueden empezar a tener una pasividad excesiva, ¿sí? Pueden empezar, en lugar de querer hacer cosas, dejar de hacerlas, dejar de jugar, dejar de leer, dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque dentro o muy dentro de ellos, pues ellos ya se compraron la idea de que no saben, de que no pueden, de que no deben, que hablan puras cosas que no tienen que hablar, ¿no? Empiezan a tener cierto aislamiento, empiezan a tener baja asertividad, excusas y capacidad de expresión emocional, o sea, están incapacitados de poder hablar lo que sienten, ¿no? Yo no sé si se acuerdan muchos de ustedes, pero cuando nos gustó a la primer niña, bueno, en el caso de los varones, cuando les gustó la primer niña en la escuela, en la primaria, en la secundaria, les costó mucho trabajo acercarse a ella y poderle decir, oye, mira, soy fulano de tal, me gustas, quieres ser mi novia. Y nosotros como mujeres, cuando alguien llegaba y nos decía, oye, ¿cómo te llamas? Mira, vamos a platicar, pues era un total silencio porque a veces no sabíamos ni qué contestar. Entonces ya estamos hablando de niños que presentan una conducta que ya no es muy normal, porque es una conducta repetitiva. No nada más es con los novios, por poner un ejemplo, sino es con los compañeros de la escuela, con los compañeros en su casa, con los maestros. Son niños que a todo dicen que sí, y si no dicen que sí, se permanecen callados, se agachan, ¿no? Porque ni siquiera son capaces de poderte ver a los ojos. O sea, son niños que no saben tener o no saben cómo interactuar con otro ser humano, ¿no? Y entonces empiezan a ser lentos en todas sus actividades y empiezan a tener una sumisión dentro de un grupo o dentro de la casa, ¿sí? O sea, empiezan a ser el criado de todo mundo. El criado de la mamá, el criado del papá, el criado de los amigos, el criado de los hermanos. Y si llegan a tener una novia o un novio, empiezan a convertirse en el criado de esa pareja. O sea, no en la pareja, sino en el criado de esa pareja, porque ya está presentando un cuadro psicosomático en este sentido, ¿no? Otro de las conductas es el temor o miedo y ansiedad, ¿sí? Cuando nosotros no podemos relacionarnos, cuando nosotros no podemos hablar, cuando nosotros no podemos expresar, empezamos a sentir miedo, ansiedad o frustración, ¿no? Dicen por ahí en los grupos de autoayuda. Empezamos a sentir esas situaciones y estos sentimientos generan a nivel emocional pues ciertas reacciones físicas, ¿no? Y les empiezan a sudar las manos, les empiezan a doler la cabeza y eso hace todavía más imposible que puedan relacionarte con otra persona, aunque sean sus iguales, o sea, en este caso niños o jovencitos o con los mismos adultos, ¿no? Entonces, acompañado de estos temores, también que la ansiedad se llama una activación psicofisiológica, llamada en el lenguaje normal ansiedad. Cuando un niño presenta ansiedad, tiene otra sintomatología, empieza a dormir más, empieza a comer más, se empieza a irritar más y a veces esas conductas son persistentes incluso ya en los adultos porque de niños no fueron tratadas y no fueron tratadas porque no fueron detectadas como tenían que haber sido detectadas, ¿no? Y obviamente pues estas reacciones se van acrecentando, por eso el día de hoy hay tanto niño con problemas de colitis nerviosa. Hay niños que a la edad de 10, 12 años ya presentan un cuadro de colitis nerviosa, ya empiezan a presentar cuadros estomacales más complicados, ya cualquier cosa les hace daño, ya cualquier cosa les irrita, ya no pueden comer chile porque luego se ponen mal, pero son a nivel más bien emocional, a nivel afectivo y obviamente pues la forma en la que sale todo este tipo de situaciones pues es a través de una enfermedad, ¿no? Aparte, un niño tímido sufre. Un niño tímido lo que quisiera es precisamente empezar a tener amigos, empezar a relacionarse con los demás, pero sus mismos miedos lo van alejando y eso lo hace que esta persona pues no sea un niño feliz, ¿no? Una persona que sufre, incluso los adultos también, he tenido pacientes que les cuesta mucho trabajo relacionarse, incluso hasta con su propia pareja, y eso los hace tener cuadros de ansiedad y de sufrimiento. No pueden dormir, no pueden comer, porque hay una ansiedad y hay un miedo
dentro de ellos, porque ellos quisieran hacer muchas cosas, quisieran salir, quisieran ir a un restaurante, quisieran ir al cine, y su misma timidez no se lo permite. Entonces, sí estamos hablando de que ya tenemos un cuadro problemático muy, muy, muy grande, pero hay veces que pensamos que es normal, ¿no? Otro de los puntos, el tercero, son problemas relativos a la autoestima. Obviamente un niño que tiene este tipo de problemas de timidez, pues obviamente va a generar problemas de autoestima, se va a sentir menos que los demás, va a pensar que sabe menos que los demás, va a pensar que él dice puras tonterías como se lo han dicho, va a pensar que sus actitudes son estúpidas, que sus actitudes son tontas ante las demás, que todo lo que hace lo hace con errores, que todo lo que dice lo hace con incluso hasta con faltas de ortografía, ¿no? Porque hay gente que le encanta hablar con faltas de ortografía, pero todas esas situaciones él está convencido de que es una persona que no sabe, que no puede, que pues no encaja en un lugar, y entonces viene lo que se llama un rompimiento emocional, que nosotros lo conocemos como el llanto, ¿no? Cuando ya una persona está saturada en sus emociones, pues obviamente va a empezar a llorar a solas. Va a ser una persona que se va a encerrar en su cuarto, que se va a poner en una esquina, que se va a poner en un rincón y que va a empezar a llorar amargamente y ni siquiera va a saber por qué. O sea, tenemos la necesidad de expulsar todas estas emociones, pero hay veces que ni siquiera sabemos por qué las estamos expulsando de esa manera, porque aparte un niño tímido es un niño que se le ha metido en su cabeza que no puede expresar, y obviamente el hecho de que él empiece a llorar le causa mucho sufrimiento y le causa mucha frustración, ¿no? Dice que les decía yo, hay una normalidad, hay una timidez normal y hay una timidez patológica, ¿sí? Y en la timidez no se debe entender como un rasgo de personalidad que esté o no esté presente. O sea, la timidez no es un rasgo personal de alguien. La timidez se va adquiriendo a través de todos los sucesos que nos van aconteciendo en nuestra niñez y los vamos alargando o los vamos alimentando a través de nuestra adolescencia hasta llegar a ser adultos pues bastante tímidos, ¿sí? Sino que se sitúa a lo largo de un continuo en el que es un extremo está en el sujeto con una timidez leve, incluso adecuada socialmente, a otro extremo en el que se situaría lo que se presentan síntomas más severos que pueden desembocar en una fobia social. O sea, ya cuando estamos hablando de una timidez patológica, estamos hablando de una fobia social. Y una fobia social es una persona que jamás se va a poder interactuar con los demás por miedo. Todo le va a generar miedo salir al cine, al parque, al súper, le da miedo relacionarse con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, siempre va a estar callado, siempre va a estar ausente, cuando le hablen va a fingir que no le están hablando a él, va a decir que no entiende, que no sabe, o sea, va a ser la respuesta, aunque pues muy dentro de él su respuesta sea positiva, de que sí sepa lo que le están preguntando, para él va a ser mucho más fácil decir no sé, no puedo, no lo hago, y entonces pues ¿cuántos adultos pues conocemos así? O ¿cuántos de esos adultos eres tú, ¿no? Que no eres capaz de relacionarte con nadie ni con nada, ¿no? Entonces sí es importante que sea tratada este tipo de situación cuando veas que tus hijos se empiezan a alejar de todo el mundo, cuando veas que tus hijos ya no quieren convivir con todo el mundo, cuando hagas un análisis tú como ser humano, ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Cómo los has tratado? ¿Qué miedos les has metido? ¿Qué situaciones le has privado? ¿De qué manera lo has mutilado verbal, emocional y mentalmente? Porque hay veces que los papás mutilamos a nuestros propios hijos en el sentido de que no les permitimos ser ellos. Nosotros queremos que piensen como nosotros pensamos, que actúen como nosotros queremos, que se vistan de la manera que nosotros creemos porque pensamos que eso es lo correcto. Pero a través del tiempo te vas a dar cuenta que eso que hiciste pues es únicamente matarle la personalidad a este chiquitito, y que obviamente pues el día de hoy es un adulto que no sabe qué es lo que quiere, que no sabe para dónde va, que no sabe qué es lo que necesita, que no sabe qué es lo que quiere en esta vida, cómo se quiere desarrollar, de qué manera se quiere formar, y pues va a ser una persona que va a tener graves problemas y pues va a tener que llegar a un grupo de autoayuda, ¿no? A que le digan, a que le quiten todo el chip o todo el cassette que le han metido durante años y que le empiecen a poner cosas nuevas a esa memoria de su cerebro para que empiece a funcionar como un ser humano normal. Pero bueno, eso lo tendrías que hacer pues a través de conocerte a ti, de conocer a tu propia familia, ¿no? Porque esta fobia social también te va a generar un trastorno de personalidad o de evitación.
¿sí? Un trastorno de personalidad es una persona que aquella que se quiere presentar de una manera, pero ya no puede, que quiere actuar de una manera, pero tampoco ya puede, y entonces va a empezar a evitar cualquier contacto con cualquier tipo de sociedad, ya sea masculina, femenina, social o familiar, va a empezar a evitar todos este tipo de cuestiones, y afuera se va a presentar, o cuando esté solo se va a comportar de cierta manera, pero cuando esté acompañada de cierta sociedad se va a presentar de otra, y entonces pues obviamente ¿qué genera esto? Pues un adicto, ¿no? Tarde que temprano va a generar un adicto en el alcohol, en la droga, en relaciones así muy enfermizas, porque bueno, con el alcohol y la droga se va a poder presentar tal y como es, va a poder hablar lo que él habla, va a poder pensar lo que él piensa, y sobre todo que lo va a demostrar ante los demás. Ya no se va a poder, ya no va a tener tanto miedo de expresarlo. O sea, necesitamos una motivación, y en este caso la motivación pues puede ser el alcohol y la droga. Entonces, ¿cuántos de las personas pues que bueno, que van a ver este blog, pues se sienten identificadas, ¿no? En ese sentido, de poder decir, pues cuántas veces dejé de ser yo, cuántas veces dejé de pensar como yo y empecé a actuar como todos los demás quisieron, como mi mamá quiso, como mi papá quiso, y de alguna manera, bueno, pues van a tener que ser tratados a nivel psicológico, y en otros casos, pues cuando no son tan severos, pues tendrán que ir a un grupo de autoayuda. Yo espero que este blog les sirva. Contáctenos, ¿no? Inscríbanse a este blog, contáctenos por este blog, y bueno, lo que nosotros podamos ayudarle en este sentido, ya sea para ustedes o para sus hijos, pues aquí estamos para servirles, y que tengan muy bonita tarde. Pues a ver si me acuerdo qué dije. 3, 2, 1. Hola hermosos, buenas tardes. Hoy estamos en otro vlog más de este canal de tres charlas. Hazme el pinche favor. 3 charlas. 3 charlas médicas. Eso suena. 3, 2, 1.